¿Ya? Muy buenas tardes para todos aquellos que están conectados en estos momentos por Instagram con la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob. Soy la Rabaní Silvia de Nemer y vamos a continuar hoy con la última parte del estudio que estamos teniendo ya va por varias semanas, que son las 10 maldiciones que bloquean las bendiciones. Hoy ya es la última clase, la próxima semana traeremos otro estudio. Y bueno, si a usted le gusta estos temas, le agradan, puede darnos un like y también compartirlo, hacernos sus comentarios, que para nosotros es muy importante. Bien, vamos entonces, buenas tardes a todas mis amadas hermanas que se quedaron de largo hoy y que estamos hoy con el propósito de aprender este último tema que nos habla acerca de el último tema de las 10 maldiciones que bloquean las bendiciones, que es el honrar a los padres. De eso vamos a estar hablando hoy, honrar a los padres. Es un tema muy interesante porque el estudio que hemos tenido a través de este tiempo, ¿verdad?, es para comprender por qué razón a veces no vemos las bendiciones. Le echamos la culpa al diablo, a los demonios, pero a veces son cosas que nosotros hacemos y estas cosas son las que traen las maldiciones sobre nuestra vida. Los malos ratos, la falta de respuesta a lo que nosotros le pedimos a nuestro Abba. Entonces, eso es lo que pasa y el último tema es honrar a los padres. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que hemos hablado? Bueno, muchísimo, muchísimo. Porque como bien sabemos, este es un mandamiento con promesa. Y no es algo que solamente está en el antiguo pacto, sino que también lo vemos en el nuevo pacto. Lo vemos allí en Efesios 6:13, que nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso está allí en Efesios 6, del 1 al 3. Perdí el asiento. Entonces, pues desafortunadamente vivimos en los días que es como que la gente mayor pasa a otra línea, ¿no? Entonces a veces los jóvenes son un poco despectivos con los padres, aunque eso ha sido durante toda la historia, ¿verdad? Cuando ya los hijos se desarrollan, cuando ya se convierten en jóvenes, siempre consideran que sus papás o están pasados de moda, no están en la onda, ya sus papás no los entienden, porque ellos son de otra generación y tantas situaciones. Y esto es lamentable porque distorsiona mucho lo que la palabra enseña, o sea, distorsiona lo que nos dice el Creador. Todas las instrucciones que Hashem nos da en su palabra, todas tienen el propósito de enriquecernos, de darnos una vida en abundancia. Como lo decíamos en la clase de la semana pasada, las ordenanzas, los mandamientos, no están escritos para fastidiarnos, para darnos solamente no hagas esto, no hagas aquello, sino que tienen el propósito de mostrarnos un camino por donde debemos ir. Cuando nosotros conocemos al Señor, dice la palabra que somos nuevas criaturas, empezamos un nuevo camino. Pero si nadie nos enseña cómo debemos ir por ese nuevo camino, pues andamos extraviados, no sabemos por dónde ir. Entonces, ¿qué propósito tiene Hashem cuando nos da las instrucciones? Es señalarnos por dónde debemos caminar. ¿Para qué?
para que no erremos tanto, para que no nos equivoquemos tanto, para que podamos tener una vida con verdadero propósito y no dar tantos tropiezos. A veces para lograr algo tenemos que dar tantas vueltas y vueltas y vueltas y decimos ¿por qué? Y muchas veces es porque no damos en el clavo, no damos en el blanco. Entonces tenemos que dar muchas vueltas antes de acertar. Por eso dicen que una de las también de lo que quiere decir la Torá son dar en el blanco, o sea, dar donde debe ser. Bien. Antiguamente pues veíamos que los niños trataban con mayor respeto a la gente adulta, ¿verdad? Ahora no, ahora los niños te tratan de tú a tú así como si fueras su compadre. Porque todo ha cambiado. El mandamiento de honrar a tu padre y a su madre suena simple. Tan simple que casi nunca es notado, especialmente cuando se le compara a alguno de los otros 10 mandamientos. No obstante, si miramos detenidamente, veremos cuán importante es para nuestras vidas. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Eso también está allí en Éxodo 10:12. Como vemos, está entrelazado. Acabamos de leer Efesios, ahora leemos Éxodo y vemos que está entrelazado. Es el mismo mandamiento, ¿verdad? Hay un pasaje que está en Mateo 19, versículo 16 al 19, que nos dice: entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Una vez más no estamos hablando de ganarnos la salvación al obedecer las leyes. Todos sabemos que somos salvos por medio de la gracia, no por obras. Le aclaro lo siguiente, amados. Debemos tener claro que cuando nosotros hablamos de obedecer los mandamientos, nosotros no tenemos que sacar de la mente que es para alcanzar la salvación. Nosotros no estamos en el propósito constante de que ¿cómo alcanzo la salvación? Quiero alcanzar la salvación. Tengo que hacer esto para sentir que verdaderamente obtengo la salvación. La palabra dice muy claro que la salvación es por gracia, que la salvación no la podemos ganar obedeciendo mandamientos. Hashem en ninguna parte de la Escritura dice que la salvación fue dada para recibir salvación, porque no podríamos nunca obtener la salvación. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener una vida 100% perfecta, sin cometer ningún error. Porque cada vez que cometiéramos un error, entonces nos caímos de nuevo del pedestal y volvemos a perder la salvación. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Entonces, las instrucciones que Hashem nos da es para darnos una vida en abundancia. Lo vuelvo a repetir. Tenemos que sacarnos de la cabeza, no, es que yo hago esto porque yo no quiero perder la salvación, porque yo quiero ser salva, porque no me quiero ir al infierno y esas cosas. Eso lo tenemos que sacar de nuestra mente. Nos lo crearon durante toda la vida. Desde que comenzamos una vida religiosa en cualquiera de los grupos que hay, siempre nos metieron en la cabeza, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestro intelecto, que la salvación se gana y si te portas mal la salvación se pierde. Aquí no estamos enseñando de que puedes hacer todo lo que te da la gana. Eso es otra cosa totalmente aparte de la salvación. Simplemente cuando no hacemos las cosas dentro del orden, pues vamos a recibir las consecuencias de eso. Eso es lo que pasa. O sea, ahí no tenemos que meter la palabra salvación. Por eso cuando hablamos de obedecer a los padres y honrarlos, no tiene nada que ver con la salvación. Lo primero que debemos observar es un mandamiento que afecta nuestra vida enormemente, pues el Eterno dice claramente, para que te vaya bien y seas de larga vida. Es decir, que si no obedecemos
nuestra vida no será bendecida como esperamos. Si analizamos con atención este pasaje, nos daremos cuenta que no dice amarás a tu padre, sino honrarás a tus padres. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aunque no hayas tenido padres que se merezcan nuestro amor, debemos honrarlo. Es una orden. Para los que hemos tenido padres buenos, es fácil entenderlo, ¿verdad? O sea, no hay problema que yo quiera a mi mamá y quiera a mi papá. Pero cuando alguien ha tenido padres que han sido maltratadores, que han abandonado, que han sido personas indiferentes, personas que nunca conocieron a su papá o personas que nunca conocieron a su mamá. Y así, ¿cómo puedo yo honrarla? ¿Cómo yo puedo honrarla si yo no tuve ningún tipo de relación? ¿Verdad? Bueno, amados, allí tienen que tener un trato directo con el Eterno, porque si por lo menos de las personas que están aquí conectadas el día de hoy, o tal vez alguna de las que está acá presente, nunca conoció, nunca supo de su madre, vamos a hacer una suposición, nunca la honró, fíjese, no cumplió con ese mandamiento, o sea, inocentemente no cumplió con el mandamiento de honrar a su madre o honrar a su padre. Hay muchos casos en que alguien nunca supo dónde está su papá, ni quién es su papá. Porque la mujer fue abandonada en pleno embarazo y la mujer nunca le quiso hablar de su papá al hijo por alguna razón. Entonces los hijos crecen sin saber qué fue su papá o saber quién fue su mamá, y entonces no cumplen con este mandamiento. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia que está aquí, ¿verdad?, que nos dice la Escritura, es que si no honras a tu padre y a tu madre, no te va a ir bien en la vida entonces. Entonces de repente a una persona no le va bien en la vida y tiene muchísimos problemas, muchísimas situaciones, es porque nunca cumplió con ese mandamiento. Entonces quiere decir que ella tiene que hacer una oración especial para liberarse de las consecuencias de no haber obedecido ese mandamiento. Porque no fue algo que lo planificó, que lo quiso hacer, simplemente circunstancial. O sea, fue una circunstancia, algo que nunca se lo imaginó. Incluso hay otros casos en que los hijos crecen, los padres lo adoptaron cuando era pequeño y ellos nunca se enteraron de que los padres lo adoptaron y que no son sus padres de sangre. ¿Qué pasa en esos casos? Bien, la diferencia, decíamos antes, ¿verdad?, que el mandamiento no es amarás a tus padres. Fíjate tú, qué cosa, ¿verdad? No dice amarás a tus padres, que no es lo mismo que con el Eterno. El Eterno dice amarás al Señor tu Dios, pero no es un amor superficial. Hashem nos exige completito, el alma completa. Las 5 partes del alma. Él nos exige que le amemos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con todo nuestro intelecto. Entonces Él nos dice que le amemos a Él así, pero sin embargo eso no lo dice para los padres. ¿Por qué razón creen ustedes que no lo dice para los padres? ¿Por qué Hashem no nos exige amarlos igual? Porque Él es el único que merece su amor. Puede ser eso, ¿verdad? Sería idolatría. Tal vez la hermana dice que puede ser porque no debemos ser a lo mejor idólatras con los padres, ¿no? Ok, puede ser una razón. Puede ser por lo que estaba explicando usted, que hay unos que no tenemos la oportunidad de conocer a nuestros padres y cómo le vamos a amar a alguien que no conocemos. Claro, la hermana dice, lo repito para que se escuche acá, la hermana dice que si no los conocimos, ¿cómo podemos amar, cómo podemos amarlo? Pero yo lo que veo es que la diferencia que hace Hashem entre el amor hacia Él como Abba, como nuestro Padre, y el amor hacia los padres es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros puede ser que hayamos nacido con excelentes personas, como lo decía anteriormente, pero puede ser que hayamos nacido con padres problemáticos, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo hago yo para amar a alguien que me maltrató, por ejemplo? A alguien que le hizo daño al padre. ¿Cómo hago para amarlo? Pero la palabra dice honrarlo. Entonces, hay una diferencia entre honrar y amar. O sea, yo puedo honrar sin amar. Claro. Y estoy cumpliendo. Exactamente. Porque en muchos casos, amados, va a tocar hacer eso. En muchos casos vas a tener que honrar sin amar. Porque tienen una posición de autoridad. Exactamente. Sobre ellos hay otra autoridad. Y sobre él hay otra autoridad. Claro. Es una, como dice mi amada, es una cuestión de autoridad. Entonces, el amar, sí. porque el amar, hay una diferencia entre amar y honrar, porque el amar es algo primero que tú decides, que nace y que va construyendo con el tiempo. En cambio, la honra es algo como que de obediencia, que debe ser como que un mandato. Es impuesto, ¿sabes? O sea, yo creo que en este contexto te pide como que el mandato es honrar, indiferentemente si amas o no, tienes que honrar. Indiferentemente si sean buenos o malos padres. Claro, fíjate, ¿no? Que es algo que te pone a pensar. Porque Hashem no lo hace con él, que es el soberano Dios, que tiene el poder sobre todas las cosas, pero él no te dice a ti solamente hónrame, sino primero ámame. Pero sabiendo él lo malo que nosotros somos, ¿verdad? Cuánta maldad hay en el corazón del hombre, Hashem mata la culebra por la cabeza. ¿Verdad? Claro, porque él dice honra. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál fue el peor problema que sucedió en el cielo? La desobediencia. La desobediencia, la rebelión del ángel malvado. Y eso trajo todas las demás consecuencias. Entonces, para Hashem, la rebelión, el no honrar a quien merece honra, trae muchísimas consecuencias, pues, como lo había dicho, valga la redundancia. Es algo que cae como un fruto maduro, cae solo. Por esa razón, debemos observar entonces este mandamiento con mucha delicadeza, con mucha profundidad, porque si no estamos obedeciendo, amados, vamos lamentablemente a sufrir las consecuencias. Por eso cuando nos empiezan a suceder cosas, amados, nosotros tenemos que ir a la presencia de Hashem para que Él nos revele, para que nos redarguya. Y Hashem lo hace a través de su espíritu, en algún momento lo trae a la luz y te lo hace entender. Porque nosotros necesitamos, amados, desatarnos de cadenas que hay dentro de nosotros, ataduras, que son las que muchas veces no nos permiten recibir las bendiciones que Hashem tiene. Él tiene sacos de bendiciones para nosotros. Pero nosotros somos los que creamos los muros, las paredes, para que esas bendiciones no sean derramadas sobre nuestra vida. Ese es nuestro gran problema. Entonces, todos los estudios que tenemos, lo que analizamos de la palabra, tenemos que revisarlo hasta el fondo. A mí me llama mucho la atención esa enseñanza que da Yeshua, cuando dice, el que no edifica su casa sobre la roca, pero sabe, en uno de los pasajes, creo que, no sé si es Mateo o Marco, que dice que excavó profundamente hasta que consiguió la roca. Y eso es lo que Hashem quiere que nosotros hagamos con la palabra. Que escarbemos hasta que consigamos la raíz. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas, amados. Cuando nosotros sufrimos constantemente de un problema emocional y siempre caemos en lo mismo, tenemos que escarbar. Tenemos que buscar de dónde viene la situación. Saber qué es lo que me está haciendo actuar de tal o cual manera. Porque eso tiene una raíz y allá es donde tengo que ir. Entonces, ese es el propósito de este estudio que hemos tenido. Bueno, acá hay otra parte que también es bien importante. Pero como sabemos, la palabra del Eterno es una espada de doble filo, a la vez que exhorta,
al que está al frente, también al que la enseña, o sea, yo. Bueno, dice acá, Colosenses 8, 18 al 21. Colosenses, ¿qué dije? 8, 18. No, mi mente se equivocó. Colosenses 3, 18 al 21. No sé por qué se me enredaron los números aquí. Bueno, dice algo que le gusta mucho a las mujeres. Mujeres, someteos a vuestros maridos. Pues este es vuestro deber como creyentes en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no las tratéis con aspereza. Pero fíjate tú la diferencia. A la mujer le dice, sométanse a su marido, no dice, amen a su marido. Está reaccionando. Aquí mi hermana está reaccionando, madre. No le muestro la cara. Pero al esposo le dice, amad a vuestras mujeres y no las tratéis con aspereza. A mí se me viene la brillante idea que hagamos un letrerito que diga eso, ¿verdad? Y cada vez que el esposo ande medio alterado, uno le pone el letrerito. Un letrerito que dice, maridos, amad a vuestras esposas y no las tratéis con aspereza. Y cada vez que nos van a decir algo... ¿Ah? Arriba de la cabecera de la cama y cualquier cosa, señalamos por arriba. No, sí, pero Ajá. también nos pueden señalar la primera parte, que es igual. ¿Cómo? Que si le decimos eso, nos van a señalar la primera parte de la cita. Claro, y ahí empieza la discusión. Sí, pero yo te obedezco, pero si obedeces tú. No, si obedeces tú y no, si obedeces tú. Bueno, después viene el otro mandamiento que dice allá mismo en el versículo 20 del mismo pasaje, que dice, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Aquí le está diciendo los hijos, ¿verdad? La obediencia. No pueden discutir con ellos, pelearlos, humillarlos a sus padres. Y después le dice a los padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Entonces imagínense esto como un envoltorio así. O sea que si nosotros obedeciéramos esto como debe ser, seríamos una familia feliz, ¿verdad? Pero empieza por la mujer. Empieza por la mujer porque dice a la mujer, sométanse a su esposo. Y es que no es fácil, amado. No es fácil someterse, ¿por qué? Porque uno tiene sus ideas también, ¿verdad? Y a veces el esposo impone demasiado y no nos deja decir ni pío, ¿verdad? Entonces, ahí es donde comienza el enredo. Pero sin embargo, a medida que vamos madurando, vamos aprendiendo a obedecer y a someternos al esposo. Eso es algo que se va haciendo poco a poco en nuestras vidas. Pero también cuando el hombre es sabio. Por allí dice, ¿verdad? Creo que en la carta de Pedro, no recuerdo en estos momentos el pasaje, pero dice, padres, vivir con vuestras mujeres con sabiduría. O sea, el hombre tiene que tener la capacidad de descubrir en su mujer a la piedra preciosa. Porque ustedes saben cuando dice el pasaje de la mujer virtuosa, dice que la mujer virtuosa es como... ¿Cómo? Dice, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? ¿Quién la hallará? Ajá. Más allá, Que su estima es Más valiosa que la de las piedras preciosas, ¿verdad? Y bueno, yo tengo una clase que doy es un taller que es para la mujer, pero cuando lo doy, la mujer me dice, no, Rebeca, usted le va a dar que los hombres estén sentados en la otra banca, pero para nosotras solas no. Porque dice que el hombre tiene que descubrir
la piedra preciosa que hay en su esposa. Entonces que muchas veces el hombre se casa y cree que ya la mujer viene lista, armada con todo. Pero resulta que es él el que tiene que convertir a esa mujer en una piedra preciosa. Él tiene que ser el escultor o el alfa, no el alfa, el otro que trabaja con El artesano. Escultor. alfebre, orfebre, que es el que trabaja con las piedras preciosas, ¿verdad? Entonces él tiene que convertir a su mujer en esa piedra preciosa. Entonces ahí es donde viene el grave problema, en que muchas veces el hombre piensa que ya viene lista, esculpidita, para que haga todo perfecto en el hogar. Bueno, ese es otro tema, un día lo vamos a hablar. Un día lo vamos a hablar. Pero aquí está el gran secreto del hogar feliz. Mujeres, sométanse a vuestros maridos. Maridos, amen a sus mujeres y no las traten con asperezas. Y a los hijos, obedeced a vuestros padres, y a los padres que no irritemos a nuestros hijos, ¿verdad? Ahí eso, bueno, eso es para dar un taller de 3 horas. Pero bueno, como podemos ver en este pasaje, dice a la mujer, sométanse a su marido, y es la frase que más se repite, pero después claramente, esposo, amen a su esposa y no la traten ásperamente. Cuando tenemos la responsabilidad de ser padres, esa posición de autoridad en algunas ocasiones mal utilizada. Y no se trata a los hijos con respeto, y esto en muchos casos impulsa a los hijos a la rebeldía. Y entonces los hijos dejan de honrar a sus padres y como consecuencia los hijos comienzan a recibir las maldiciones de la desobediencia. Imagínense ustedes cómo se enreda todo y una cosa es consecuencia de otras. Porque a veces los padres, por el hecho de considerarse autoridad sobre sus hijos, no los respetan. Y entonces van ocasionando en los hijos irritabilidad, o sea, los muchachos comienzan a fastidiarse, porque los padres tampoco saben tratar con ellos. ¿Qué sucede con esto? Que ellos empiezan a rebelarse contra sus padres y empiezan a faltarles el respeto, ya no los honran. Imagínate tú como una mala situación contrae consecuencias bien malas. Porque yo a veces, por ejemplo, ¿no? Le pongo un ejemplo personal. A veces yo le quiero pedir algo a uno de mis hijos, pero lo pienso 2 veces. Porque si me dice que no, yo me voy a enojar, primero. Segundo, él va a quedar mal parado porque no me honró. Y al fin y al cabo, el que va a sufrir las consecuencias es él. ¿Entiende? Y entonces a veces yo lo pienso 2 veces. Digo, ¿es necesario que le pida esto? ¿Es tan indispensable que se lo pida? Y entonces nosotros como padres también tenemos que... Oye, lo que pasa es que cuando yo estoy por Instagram estoy presa aquí, ¿no? Así, quieta. Porque cuando yo veo que me pestañean, yo me paro. Pero no lo puedo hacer así. Bueno, entonces, así nos damos cuenta cómo se va enredando todo y cómo los hijos van deshonrando a sus padres y esto les va a traer consecuencias en su vida. Imagínense ustedes hasta dónde alcanza las acciones de una persona, porque muchas veces las personas no miden qué alcance tiene lo que está haciendo. Por eso Hashem nos dice que debemos buscar la sabiduría, debemos buscar el entendimiento, debemos pedirle a Hashem inteligencia para saber hacer bien las cosas. Los padres, por ejemplo, a veces toman decisiones explosivas, vamos a llamar así, o decisiones sin pensar. Esto sucede mucho en las congregaciones, amados. Por ejemplo, los padres están asistiendo a una iglesia
X congregación. Tienen niños que comenzaron a crecer allí. Resulta que cuando el jovencito llega a la edad de la adolescencia, como se le llama, ¿verdad? 13, 15 años, los padres tuvieron un problema con los pastores, con, qué sé yo, los líderes del lugar. Vámonos de aquí. No vamos a regresar más a este lugar. Los padres entienden su rollo. Pero los hijos no. Porque los hijos tienen allá amiguitos. Amiguitos con los que han crecido por años, que son como hermanos. Pero los padres tomaron esa decisión, agarraron a su muchacho y se fueron. Entonces el muchacho lo llevan, ay no, ahora vamos a ir a otra congregación. Entonces los niños comienzan a tomar distancia. Pues dice, ¿para qué yo me encariño aquí o le agarro cariño a los amigos de acá? Si un día para otro mi mamá, mi papá me dice, vámonos de aquí. ¿Ve? Y se van. Y entonces los niños son los que sufren las consecuencias. Después los padres están asustados porque los hijos no quieren ir a ninguna congregación, no quieren nada con iglesia. Porque la actitud de los padres, que fue a lo mejor impulsiva, o tuvieron su buen motivo para hacerlo, pero lamentablemente los hijos son los que tienen las consecuencias de eso. Entonces por eso todo hay que hacerlo con sabiduría, con inteligencia, para evitar esas consecuencias tan terribles. Aquí nos dice la palabra en Juan 19, 25 al 27. Junto a la cruz de Yeshua estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Yeshua vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces aquel discípulo la recibió en su casa. Yeshua estaba muriendo. Ni siquiera podemos imaginarnos la agonía que estaba sufriendo, física y espiritual, por lo que él estaba pasando en esos momentos. Con todo eso, a lo que Yeshua se enfrentaba, todavía recordó a su madre. El honrar al Eterno no es excusa para no honrar a los padres, por más ocupados que estés sirviendo. El Eterno es el crecimiento de su reino o por su trabajo, siempre debe tener tiempo para sus padres. Llamarlos, visitarlos, ayudarlos. Porque saben, amados, los hijos cuando ya crecen, cuando se casan, cuando forman su familia, los padres pasan ya como a otro nivel, ¿no? Y los hijos a veces no están pendientes de sus padres. Claro, tiene que haber una distancia porque ya ellos comenzaron su propia vida. Sin embargo, ellos deben seguir honrando a sus padres. Deben seguir haciéndolo. No pueden, no porque ahora ya estoy casado, ya tengo mi vida, allá mis padres con su vida, yo acá con la vida mía. Eso no puede suceder. Nosotros tenemos que velar por nuestros padres hasta que ellos partan de esta tierra. Siempre vamos a tener esa responsabilidad. Por lo menos nosotros vemos muchísimo cuando son varios hermanos. Cuando son varios hermanos, siempre le echan como toda la responsabilidad a uno o a dos, los más valientes, los que dicen heme aquí. Y la mayoría se hacen los desentendidos. Yo he visto familias donde son 8 hijos. Y el que ve por la mamá es 1, o máximo 2. Y los demás, bueno, como lo está viendo Juan, o lo está viendo Pedro, o lo está viendo María, yo no me tengo que hacer, o sea, yo vivo mi vida, allá ellos, o la que quedó soltera, que es la que se lleva toda la responsabilidad, ¿verdad? Es la que se quedó soltera, o el que se quedó soltero, el que se hace cargo de los padres. Pero resulta que Hashem nos dice que les honremos siempre. Eso es una obligación de todos los hijos. Yo conocí a una familia en San Cristóbal, son 5 hijas,
4 hijas y un hijo, algo así. Bueno, y ellos se turnaban a su madre, porque ya la señora estaba bastante anciana. Un mes la tenía un hijo, el otro mes la tenía el otro mes, y cada uno un mes completo se encargaba de su mamá, que era lo más correcto, ¿ves? Entonces, todas esas cosas tienen que estar atentos los hijos con sus padres, para que sea bendecido. Si queremos recibir las bendiciones y bloquear las maldiciones, debemos entender lo que Hashem nos dice en su palabra. Cuando no vemos con claridad las leyes de la Escritura o simplemente no las obedecemos, no podremos disfrutar de las ricas bendiciones que tiene nuestro Padre para nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué no prosperamos en diferentes áreas de nuestra vida si estamos sirviendo al Eterno? La respuesta es porque Hashem cumple su palabra y lo que Él estableció se debe obedecer para que sus bendiciones fluyan en abundancia. En las leyes de Hashem, amados, hay situaciones que son como la ley de la gravedad. O sea, si tú no obedeces algo, vas a recibir las consecuencias. Como esto de honrar a los padres y a la madre. Si tú no actúas con obediencia y los honras, vas a tener problemas. Vas a tener problemas en tu vida. ¿Por qué? Porque la bendición no está. ¿Qué es lo que pasa? Entonces nosotros tenemos que analizar nuestra vida y revisar si hay algo en lo que nosotros tengamos que rectificar, hacer tikkun, arrepentirnos y acomodar las cosas. Fíjate que cuando uno es muy joven, a veces uno comete errores. Después los padres se mueren y uno dice, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Verdad? Pero entonces tenemos que, aunque sea, pedir perdón a Hashem. Por lo menos en mi caso, yo me casé a los 17 años. Y yo me vine lejos de mi tierra. Y yo no volví, yo después vi a mis padres de nuevo, pero mi mente no llegaba a captar lo que significó para mi papá dejarlos así, siendo yo tan muchacha, ¿no? Pero me casé y bueno. Y a veces me pongo a pensar, cuando mi hijo se fue para Chile, yo lloraba muchísimo, ¿no? O sea, toma la cucharadita, toma la cucharadita. La cucharadita que tomaron tus padres, ¿no? Yo lloraba más todavía porque yo decía, sí, Señor, yo entiendo. Pero, ¿qué tiene que hacer uno, amado? Pedir perdón, pedirle perdón al Eterno por los errores que uno haya cometido en algún momento de su vida. Y si nuestros padres todavía están vivos, ¿verdad? Oye, tratar de hacer tikkun, de rectificar, estar pendientes de ellos. Yo como les digo a mis hermanos, hermanas que tienen padres lejos, digo yo, mira, 5 minutos que tú hables con tus padres, a veces para ellos, aunque no es lo suficiente, pero para los padres a veces algo, 5 minutos de tu vida diario, llámalo, pregunta cómo se sienten, cómo están, háblale. Porque es duro, amado. Gracias al Eterno que el hijo mío me llama todos los días. Pero si un día no me llama, amado, yo me pongo llorona. Porque me hace falta. Entonces casi todos los días me llama y si no me llamó en la tarde, me llama al día siguiente temprano. Y yo me siento tan feliz, Dios mío. Abrazo mi teléfono y le doy besito. Sí, pues ya no lo tengo cerca. Ya. Yo le daba muchos besitos a él. Faltan, 10 minutos. Entonces, ¿alguien que me cuente la hora, por favor? A ver, así. Okay. Entonces, amados, debemos nosotros analizar todo esto para que cortemos
cortemos todo aquello que esté evitando recibir las bendiciones. O sea, lo desarraiguemos de nuestra vida y seamos liberados de todo esto. Si usted tiene un rencor hacia alguno de sus progenitores, si hay algo allí que usted todavía se siente mal por alguna razón, debe tratar de pedirle perdón, de alguna manera, porque son leyes de Hashem, son leyes de Él, no podemos ir contra las leyes del Eterno, no podemos cambiarlas. Así usted ayune, ore para prosperar y para que le vaya bien. Si no arregla la situación con sus padres, va a ser un obstáculo. Allí va a tener un obstáculo, un abismo, que no va a permitir que la bendición llegue. Aquí quisiera hablarles algo acerca de niveles de bendición espiritual. Hay 3 niveles de bendición espiritual que brevemente quisiera tratar aquí. Primero, está la bendición que llega por honrar a nuestro padre y a nuestra madre en el hogar. Ya hemos visto lo que dice la palabra del Eterno sobre esto. Pero ¿qué de aquellos que tienen autoridad sobre nosotros aquí en la tierra? Aquí viene otro tema que es bien importante. Está en Romanos 3, 1 al 5. Todos deben someterse a las autoridades establecidas, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que hay por Él fueron puestas. Así que quienes se oponen a la autoridad van en contra de las ordenadas por Dios, y los que se oponen serán castigados. De hecho, los gobernantes, si supieran lo que nos cuesta a nosotros los venezolanos. De hecho, sí, de hecho los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtense bien y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tenerle miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio del Eterno para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. Entonces vivimos en una sociedad que nos enseña a irrespetar a las autoridades, ¿verdad? Hoy vemos a la gente rebelándose a todo, a las leyes morales, a las buenas costumbres, y se juntan por cantidades tratando de hacer valer una ley que está contraria a la naturaleza, a lo que Dios ha establecido. Entonces, pues hay también ese tipo de obstáculo para recibir la bendición. O sea, ¿qué quiero decir con esto, amados? Si nosotros estamos bajo autoridades, o sea, todos estamos bajo alguna autoridad, debemos saber respetarla. Respetarla no quiere decir que usted está de acuerdo con el 100% de todo lo que hacen, pero tampoco debemos maldecirla. Lo que Hashem nos manda es a orar por las autoridades, para que si hay algo que a nosotros no nos parece, bueno, que el Señor abra su entendimiento, ¿verdad? Y enderece lo que esté torcido. Vivimos en una sociedad que nos enseña a irrespetar a las autoridades. No estoy diciendo que debemos estar de acuerdo con, lo que les acabo de decir, pero por ejemplo, aquí Lamentaciones 5:12 nos dice: a los príncipes colgaron de las manos, no respetan el rostro de los ancianos. Entonces aquí hay algo más que es bien importante, ¿verdad? El respeto a las personas mayores, a las personas adultas. Solíamos escuchar antiguamente
que debíamos respetar a los mayores, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, la mayoría, nos escuchaba a la mamá, a la abuela, darnos el pellizcón si le faltábamos el respeto a una persona adulta, ¿verdad? Pellizcaban, respete. Incluso a mí me llamaba mucho la atención cuando yo llegué a Venezuela, de que aquí, cuando los papás llamaban a los hijos, le decían, Sergio, señor. Y me quedé así, señor. Así era que antes, o sea, había un respeto tremendo hacia los padres. No le podía decir, ¿qué? Como los muchachos ahora, ¿qué? Ya va. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Bueno, antiguamente no era así, ¿no? Antiguamente era señor, señora, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, nunca vendrá una maldición sin causa, nos dice Proverbios 26:2. Lo que los padres enseñan a sus hijos tiene un efecto dominó, sea bueno o malo. Causará bendición o maldición. Todo comienza en casa, entonces a los niños se les debe enseñar respeto hacia los mayores. Y el tercer nivel de bendición, ¿verdad? Porque le está hablando del segundo, que es respetar a la gente mayor. El tercer nivel de bendición espiritual se da al respetar al hombre o a la mujer servidoras de Adonai. Aquí vienen las flores para mí. 2 minutos. Bueno, aquí vienen las flores para los líderes. Dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, mis amados, eso es una madejita que es un poco larga, ¿verdad? Hablar acerca de esto. Porque por supuesto, no siempre los líderes van a hacer las cosas tal cual las quiere toda la feligresía. Porque cada quien tiene una mente, piensa, uno observa las cosas desde un punto de vista. Si la Rebeca se arregló, porque se arregla mucho. Pero si no se arregla, ¿por qué no se arregla, verdad? Si el rabino dijo tal cosa, ¿por qué dijo esto? Si no lo dijo, ¿por qué no lo dijo? Que si el hijo hace esto así, no lo hace asado. ¿Sabe que dicen que los que más sufren son los hijos de los líderes de las congregaciones? Porque es como que todos los ojos de la gente están pendientes de ellos, de todo lo que hacen, digan, cualquier actitud que tengan. Entonces esto causa mucho problema a los hijos. Incluso algunos después no quieren saber más nada de nada. Se cansan de la shon hará, de la mala lengua. Entonces debemos cuidarnos muchísimo de eso, amados, porque eso también trae consecuencias espirituales. ¿Por qué, amados? Nosotros los líderes nunca vamos a decir, estuve llorando por tu problema, estuve clamando. Eso nosotros no lo hacemos. Nosotros no hacemos una lista de las personas por las cuales hemos estado clamando delante de nuestro Padre. No lo decimos a voces, ni lo pegamos en una lista. Solamente Hashem y nosotros sabemos lo que nosotros oramos por nuestros hijos espirituales. Cuánto nos afectan sus problemas. Pero a veces los hijos hacen juicios sin sopesar lo que están haciendo y las consecuencias que puede traer sobre su vida. Entonces debemos cuidarnos por nuestro bien. Porque a veces hacemos ese tipo de acusaciones que realmente van a traernos problemas. Entonces lo mejor es orar. Si yo veo que hay algo en la Rebeca o el rabino que no me parece, voy a orar al Padre. Y que el Señor me aclare alguna duda que yo pueda tener. Y que no peque yo, ¿verdad? Caiga yo en la shon hará contra mis líderes, porque no sé hasta qué consecuencias puede traer eso a mi vida. Bien, ya estamos llegando al final.
hay un pasaje aquí en Gálatas 6:7 que nos dice, no os engañéis, Hashem no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, pues todo lo que el hombre sembrare, está repetido, eso también segará. Está ahí en Gálatas 6:7. Y esa es nuestra realidad, amados. Todo lo que nosotros hagamos de alguna manera lo vamos a recibir, de alguna manera vamos a recoger. También hay otro pasaje aquí en Lucas 1:17. Iba Juan delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Bien, bueno, ya se nos acabó el tiempo. La próxima semana voy a hablarles un poquito más de esto y de la última parte para culminar el estudio de las maldiciones que bloquean las bendiciones. Entonces, mis amados, mediten en esta palabra, hagan una retrospección en su vida, revisen sus mentes, sus corazones, vean si ustedes pueden decir que tiene una vida de bendiciones, una vida próspera, una vida que ha sentido la mano de Hashem favoreciéndole en todo. Pero si usted ve que hay tropiezos, que hay obstáculos, que, oye, usted no sale de una para que venga otra y así, ¿no? Entonces revise, pues, a ver si por allí puede venir el problema, porque ese es el propósito, es que nos analicemos y que salgamos a flote. Llevemos siempre claro en nuestra mente, amado, Hashem quiere bendecirnos y nosotros podemos pasar por momentos de dificultad porque no todo va a ser color de rosa siempre, pero el Señor nos va a sacar rápido de allí, pero no vamos a permanecer en una situación. Pero cuando permanecemos en una situación tenemos que buscar la razón, el por qué estoy en esa situación, hasta que Hashem lo revele. Amén. Bueno, mis amados, todos aquellos que nos han seguido a través de Instagram, gracias por estar allí. Denos un like y sus comentarios. Y bueno, esperamos que haya sido bueno. También recuerde que por YouTube nos puede encontrar. Y bueno, que Hashem les bendiga y les guarde. Shalom Ubrajot.